El otro día vi la película más icónica del género de zombies en toda la historia, aquella que no creó el género pero sí le dio la dimensión que tiene hoy en día. Estoy hablando de La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero. Sabéis que siempre intento separar el paso del tiempo para apreciar la obra lo máximo posible, y así lo he conseguido hacer con las películas de principio del siglo XX, pero en esta ocasión me ha costado mucho. Sin embargo, de todo se puede aprender, y también he sabido verle bastantes cosas buenas a la película. La Noche de los Muertos Vivientes es un hito cinematográfico que redefinió el género de zombies, y dejó una huella indeleble en la cultura popular. Su influencia es tan vasta que es imposible hablar de zombies modernos sin referirnos a esta obra seminal. La historia es una historia sencilla en la que los muertos empiezan a regresar a la vida después de haber fallecido, pasando también con las personas que fallecen durante los eventos de la película. Las causas que generan este fenómeno es por las radiaciones causadas por un satélite, lo cual va de la mano con dos elementos fundamentales en la época, la carrera espacial y el miedo a la energía nuclear, por el peligro de la Guerra Fría. Esta película deja de lado otras posibles causas de corte más religioso. Teniendo en cuenta esto, el factor religioso no está completamente ausente. Aunque en la película original no recuerdo haberlo visto, en la versión del 30 aniversario con escenas añadidas aparece un sacerdote, que introduce esa parte religiosa del fin del mundo, y ese factor esotérico. Además es mordido, y tiene una figura turbia de exacerbado y fanático religioso ante el evento de los zombies. Como digo, no parece estar en la película original, lo que sí que está es el episodio de supervivencia que va de un día a otro, y que lo principal ocurre por la noche, de ahí el nombre de la película. La trama de la cinta comienza con Bárbara y Johnny, dos hermanos que visitan la tumba de su padre, en un cementerio rural. La tranquilidad se rompe abruptamente, cuando son atacados por un extraño y desaliñado individuo. Johnny muere forcejeando al golpearse la cabeza con una roca o una lápida, y Bárbara huye aterrorizada, encontrando refugio en una granja aparentemente abandonada. Allí se encuentra con Ben, un hombre afroamericano, que ya se ha atrincherado en la casa. A medida que la noche avanza van apareciendo nuevos supervivientes, que también buscan refugio de la creciente horda de muertos vivientes, que asolan el exterior. La película se convierte también en un estudio de personajes bajo presión externa, donde la verdadera amenaza no siempre proviene de los zombies, sino también de las tensiones, los miedos y las decisiones erróneas de los propios humanos. Aunque la película inicia con Bárbara viendo cómo su hermano es desvivido por un zombie en el cementerio y debe huir de ese lugar hasta llegar a una casa abandonada, realmente el personaje central de la película no es ella, sino Ben. Este personaje es el que se encarga de todos los planes, de defender la casa y de cuidar a Bárbara, que desde que llega a la casa había quedado en una especie de estado de shock y enajenación, quedando prácticamente noqueada para cualquier cosa desde casi el principio de la película. En la casa se encuentra con Tom y Judy, y con la familia Cooper. Desde el principio vemos problemas con el patriarca de la familia Harry, que se muestra muy reticente de todo lo que dice Ben. Incluso previo a entrar en contacto con los dos personajes principales, Harry rechaza ayudar a Bárbara y Ben cuando son atacados, y Tom y Judy son un poco los jóvenes que van un poco arrastrados por Harry, y se siente el jefe hasta que llega Ben. Las muertes de los personajes se van sucediendo a medida que se acerca al final de la película. De estas quiero destacar una un poco cómica, que es la de Tom, que acaba sacrificándose con Judy en el coche, que se había incendiado de una manera algo forzada. Harry acaba disparado por Ben en un momento muy tenso, y Bárbara es devorada por su hermano, y finalmente solo queda Ben. Hay que destacar que tanto Harry como su mujer acompañaban a su hija, que estaba aparentemente enferma. Llega un punto en el que la hija del matrimonio parece que fallece, y cuando llega al sótano, se come a su padre, que acaba de fallecer, y brutaliza a su madre con una pala de metal de estas de jardinería. Este momento me ha resultado extremadamente parecido a cuando vimos en el gabinete del Dr. Caligari cómo se desvivía al pobre Alan, una imagen que es violenta pero no es violenta visualmente, sino que es evocativamente violenta porque no vemos apenas qué ocurre, pero la dinámica nos hace destacar esos elementos sin mostrarlos. El final de la historia es un giro brusco de los acontecimientos, bastante dramático. Ben, después de haber sobrevivido en el sótano como Harry había dicho desde el principio, y siendo el único superviviente después del ataque de la horda zombie, y por supuesto haber limpiado el sótano, escucha la patrulla del sheriff, que están buscando eliminar a todos los zombies. La noche, la encargada de haber traído las pesadillas a esa casa había pasado, y un día luminoso y esperanzador se abría ante él, y puede respirar tranquilo. Sin embargo, lo que hay que temer no es la noche. Al amanecer, es descubierto por una partida de cazadores de zombies, que lo confunden con uno de ellos, y lo matan a sangre fría. Las imágenes finales, que muestran su cuerpo siendo arrastrado con ganchos y arrojado a una pira, son un comentario devastador sobre la deshumanización absoluta. No hay victoria para Ben, no hay esperanza, solamente la cruda realidad de un mundo donde la humanidad ha perdido su camino.
Este desenlace nihilista subraya la idea de que en un mundo en el colapso, la distinción entre monstruos y humanos se difumina, y la propia sociedad puede ser tan destructiva como la amenaza que intenta contener. No hay que temer tanto a los muertos sino a los vivos, los que son los verdaderamente peligrosos en estas circunstancias, elemento narrativo que se extiende hasta el día de hoy. Este final nihilista tanto a nivel moral y existencial rompió con un clásico de Hollywood, aún hoy vigente, y es que los protagonistas, los héroes, tienen un final feliz al final de la historia, dejando una sensación inquietante al final de la película, algo que otras muchas películas, sobre todo de terror, suelen tratar a veces. Sinceramente es un final horrible, no en el mal sentido, y obviamente que subvierte todas las expectativas tras haber perdido a tanta gente, haber fallado en sus planes, y haber recurrido al plan cobarde, pero seguro de Harry, muere de forma totalmente fortuita y accidental por alguien que pensaba que era un enemigo. Un final tristísimo para Ben. De esta película quiero destacar el momento de la niña, que aunque era previsible, es un añadido perfecto para el dramatismo y la violencia que se ve en la película. Está muy lejos de ser una película de casquería tan violenta como las de hoy en día, sin embargo estoy seguro de que por la escena de los zombies devorando vísceras tuvo que ser bastante impactante para el público. Cierto es que no estamos en el caso del gabinete del Dr. Caligari, aquí estamos en 1968, y quizás tampoco fuera lo más violento del mundo, en su tiempo, pero creo que esa faceta la tenía muy cubierta, sobre todo el momento de la niña que es bastante impactante, cómo desvive a la madre con tanta violencia, y esta, incrédula, con lo que ve parece que quiere seguir actuando medio normal con su hija, hasta que la arrincona y finaliza la acción de una forma tan oscura. Antes de la noche de los muertos vivientes, la figura del zombie en el cine estaba ligada principalmente al vudú y al control mental, como se veía en películas como White Zombie o La Legión de los Hombres Sin Alma en España, de 1932, o I Walked with a Zombie, Yo anduve con un zombie, de 1943, pero Romero despoja al zombie de sus raíces sobrenaturales y lo transforma en un cadáver reanimado, impulsado por una única y escalofriante necesidad, devorar la carne humana. Este simple pero radical cambio dio origen al arquetipo del zombie que conocemos hoy en día, lento, implacable y voraz. Estos seres no eran controlados por un amo, sino que actuaban por un instinto primario de alimentarse de los vivos. Su lentitud, que se convertiría en una característica definitoria del género, los hacía aún más aterradores. No eran una amenaza que pudiera ser superada con velocidad, sino una fuerza implacable y abrumadora, que avanzaba sin cesar. La única forma de detenerlos era destruir el cerebro, una regla que se convertiría en un pilar del folclore zombie. Esta nueva concepción del zombie como una plaga incontrolable y una manifestación de la muerte misma fue un golpe maestro que resonó profundamente en el subconsciente colectivo. Además, he de decir que me sorprendió ver cómo los zombies tenían cierto nivel de inteligencia, cogiendo objetos para atacar la casa. Algo que desde luego no es tan común como podría parecer incluso actualmente, pero que Romero ya introdujo en esta obra. Pero que Romero plasmó en esta obra. Me quedo con que es escuela de una plétora insana de posteriores películas del género, y que popularizó las historias de zombies, al ser la primera, entre comillas, y la que marca cómo será interpretado el género a lo largo del tiempo. La importancia reside en ello, no tanto en la calidad de la película en sí misma, ni que aguante el paso del tiempo. A mi modo de ver, ha pasado mucho tiempo para aguantarle el pulso a muchas películas actuales, y series que tampoco tienen por qué ser tan actuales, sino que aprendieron de una película tan referenciada e impactante en la historia del cine. Quiero pensar que George A. Romero caminó para que otras películas pudieran correr, nunca mejor dicho, en relación con este género. Además planta tropos bastante arraigados dentro del género, como las oleadas zombies que atacan un lugar o la descripción de diferentes personajes lo más arquetípicos posibles, reflejando al padre de familia con una visión protectora en mente, los motines entre supervivientes, la enajenación de algunos de los miembros del grupo. Además, mientras veía la película me estaba dando cuenta de que aparte de decir cómo tenía que ser el zombie clásico, también te dice ahora mismo cómo no hacer películas de zombies actualmente. Los zombies caminantes extremadamente lentos no suponen un peligro real salvo que te pillen por sorpresa, sin posibilidad de oír o reaccionar, o en un grupo muy mayoritario, por lo que en muchos casos noto el suspense muy forzado. Tampoco tiene personajes realmente destacables, salvo por Ben y Harry, y su enfrentamiento por liderazgo, y poder controlar al grupo. De hecho, salvo el de Bárbara y el de la esposa de Harry, el resto de fallecimientos del grupo ocurren por errores que ellos mismos cometen, o por un destino oscuro e insalvable como es el caso de Ben. Tengo que decir que teniendo en cuenta la historia de Estados Unidos respecto a la segregación, dudo mucho que muchos papeles protagonistas fuesen a parar a manos de afroamericanos, por lo que si bien es cierto que no puedo decir que sea único, porque tampoco lo sé, sí que me parece una opción muy diferente al general de películas que he podido ver. Por lo que he podido leer, parece que la obra incluye un comentario social importante, tanto por la elección del cast de Dwayne Johnson para ser Ben, como por el año en el que se produjo, por la forma de describir el personaje y sus acciones, siendo el único personaje que es resolutivo, no duda y es racional, a la hora de cooperar para salir de la situación.
Por su parte, Harry Cooper representaría la figura del hombre blanco y patriarcal, que se muestra como la resistencia a la cooperación y la incapacidad de adaptarse a una nueva realidad. Creo que no es muy difícil ver esta dinámica racial, aunque no se explicita dentro de la obra, y parece que queda en un subtexto. Además, el final en el que Ben es abatido, para parecer sospechoso, es fácilmente malinterpretable. La película sugiere que la verdadera debilidad de la humanidad reside en su incapacidad para unirse y superar sus propias divisiones. Su impacto se extiende más allá del terror, influyendo en la forma en la que se abordan los temas de apocalipsis, supervivencia y colapso social en la ficción. La película sigue siendo relevante hoy en día, no solamente como un clásico de terror, sino como una poderosa alegoría de los miedos y ansiedades humanas, recordándonos que a veces el mayor monstruo no es el que viene de fuera, sino el que reside dentro de nosotros, y de nuestra propia sociedad. Aunque piense que en todas esas dinámicas hay muchas películas y productos que superan las realizadas en las películas de George A. Romero, la creación de arquetipos y los planteamientos internos de las dinámicas del grupo son elementos atemporales que no han cambiado en 60 años. El hecho de que la película haya sido filmada en blanco y negro, sinceramente le da un toque. Me resulta un poco raro porque como últimamente estoy viendo películas de principios del siglo, la estética es muy diferente, pese a ser también blanco y negro. Por recomendación de mi padre, con quien vi este clásico, y aunque creo que hay una versión a color, decidimos verla tal y como estaba, en blanco y negro. Y sinceramente creo que fue un acierto. El blanco y negro ayuda a generar atmósfera, que de otro modo quizás no tendría. He de decir que no es una película que volvería a ver, pero sí que es una película que es obligatoria ver para aprender cómo ha evolucionado el género de zombies, a través de una obra de culto y cómo gracias a esta tenemos muchos otros productos que buscan dejar el legado de George A. Romero lo más alto posible. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima y adiós.